Geo 5 inicia en el año 1989. Fue creado por la compañía Fine Software, que es de origen checo, por lo cual el programa en sus inicios se basó en estos estándares. Geo nace con la misión de ahorrar tiempos de cálculo a través de sus resultados fiables y fáciles de interpretar. Tienen la visión de ser una solución accesible tanto para ingenieros independientes como para grandes empresas. Esto a través de su interfaz y de su forma de presentarse en el mercado. Para el año 2000, la suite evoluciona de llamarse Geo a llamarse Geo 4. Se compone por 20 programas individuales en los que ya se incluyen el modelado de elementos finitos, túnel, pilote, entre otros. Y tras su éxito en Europa, nace la necesidad de crear una versión internacional. Esta versión internacional viene siendo Geo 5. En el 2004 se lanza al mercado esta versión internacional, en el cual hacemos referencia a que se incorporan muchas más teorías de análisis, diferentes códigos de verificación, la posibilidad de trabajar en unidades imperiales y métricas, ayuda incorporada en el software, que de esto les estaré hablando más adelante, y la posibilidad de adquirir el software en diferentes idiomas. Geo 5 ahora, en su versión 2021, ya cuenta con más de 70 configuraciones diferentes predefinidas y estas configuraciones van en base al análisis y a los códigos como vienen siendo el eurocódigo, el estándar chino, el estándar checo, el LRFD, también trabaja en ASD y mucho más. Cuenta con más de 6.000 usuarios a nivel mundial, distribuidos en 145 países, y está la implementación de este menú de ayuda al que se accede presionando el botón F1 de nuestro teclado, que permite conocer de manera fácil y rápida los conceptos que se trabajan en el programa. Es importante destacar que cada una de las ventanas que abrimos en Geo 5, al presionar el botón F1, nos va a dar un menú de ayuda que nos va a incluir desde la teoría hasta unos subvínculos que vamos a poder acceder y así tener una mayor información general de todo lo que es el software. Pero entonces, ¿qué es Geo 5? ¿Cómo se compone? Me funciona como ingeniero civil, me funciona como ingeniero geólogo, me funciona como coordinador de proyectos BIM, funciona y cubre todo este tipo de necesidades, ¿de acuerdo? El programa en sí está diseñado para ingenieros geotécnicos, para geólogos, ingenieros civiles, y se divide en 5 paquetes de programas, como son el paquete profesional, el paquete básico, cimentaciones, excavaciones y geología. Esto a grandes ramas, ¿de acuerdo? El programa también tiene dentro de estos paquetes profesional, básico, cimentaciones, tiene unos subgrupos de programas. Estos subgrupos van desde análisis de estabilidad, muros y gaviones, diseño de excavaciones, cimentaciones profundas, análisis de asentamiento a través del modelado de elementos finitos, ensayos de campo, cimentaciones superficiales, estudios geotécnicos y además también túneles
y pozos. Nuestro primer objetivo es el dar a conocer esta suite de programas que engloba una gran cantidad de herramientas para todos los que hacemos vida profesional dentro de la ingeniería civil y la geotecnia de una manera sencilla y intuitiva, ¿no? ¿Qué ocurre con estos 5 grupos, con estos subgrupos? Y es que en realidad Geo5 comprende más de 25 soluciones diferentes para cada tipo de estructura, lo que quiere decir que podemos diseñar una gran cantidad de elementos como pueden ser zapatas, como puede ser la verificación de estabilidad de taludes, tenemos también las losas de cimentación, lo que nos va a permitir también atacar un problema específico, sin la necesidad de adquirir los demás programas. También tenemos los elementos de contención, tenemos cimentaciones profundas, muros en voladizo, muros pantalla, tenemos también el análisis de los pilotes antideslizantes que se utilizan en el mejoramiento de la estabilidad de un talud. En fin, la suite está compuesta para poder satisfacer la gran cantidad de requerimientos que tengamos según la estructura que deseemos analizar, según los estándares que deseemos analizar y los análisis según también la bibliografía con la que nos sintamos más cómodos. ¿Qué diferencia a Geo5 de la competencia? Primero que nada, hay que identificar quiénes son nuestros principales competidores a nivel global y nuestros competidores son Plaxis, Rock Science y GeoSlope. Lo que nos diferencia de nuestra competencia es el sistema modular del que les he venido hablando, que permite que la inversión para contar con este software de manera profesional sea muchísimo menor que los de nuestras competencias. Además que tiene una interfaz intuitiva y fácil de utilizar, lo que permite que pueda utilizarse sin mucha capacitación. Esto se debe a que el programa trabaja de manera analítica, prácticamente es como si tomáramos un lápiz y papel y empecemos a desarrollar nuestro problema o empecemos a diseñar nuestra estructura a través de ir definiendo una geometría, de ir definiendo nuestros parámetros, nuestro perfil geológico y lo que también viene a diferenciarnos de nuestra competencia es el variado material de entrenamiento que tenemos, como pueden ser los manuales de ingeniería. Actualmente contamos con más de 40 manuales diferentes para cada uno de nuestros programas, que van desde el análisis del modelado de elementos finitos. Ahí tenemos aproximadamente unos 8 capítulos de manuales de ingeniería para el tema del modelado de elementos finitos. Tenemos también manuales para pilotes, para zapatas, para el módulo estratigrafía, que este paquete o este módulo de estratigrafía es relativamente nuevo, fue ingresado hace poco y ya cuenta también con gran aceptación dentro del mercado profesional. Algo innovador que tiene Geo5 es la posibilidad de transferir los modelos en 2 dimensiones que realicemos, como puede ser el análisis de estabilidad de un muro envoladizo, y llevarlo al análisis por elementos finitos. ¿De acuerdo? Esto con el fin de aumentar las soluciones y aumentar la seguridad y confiabilidad de los estudios que realizamos. Ahora bien, conocemos ya la historia del software, sabemos a grandes rasgos qué contiene el programa, bajo qué estándares hace sus análisis y
¿Cómo puedo trabajar en la metodología BIM? Es algo que es muy importante actualmente porque ¿qué ocurre con esta metodología de trabajo que es cada vez más exigida en el campo profesional? Es que Geo5 tiene la capacidad de exportar en todos sus programas datos en ficheros IFC, que es uno de los ficheros o un formato de archivos más utilizado dentro de la metodología de trabajo BIM, como es el Open BIM, que es la posibilidad de trabajar con diferentes fabricantes la metodología BIM. Geo5 es bastante intuitivo también en este aspecto. Permite la exportación de gran cantidad de propiedades, como puede ser los materiales de la estructura, el perfil del suelo, las propiedades de las secciones transversales de las estructuras que analizamos. Y tenemos también las propiedades de la estructura, la resistencia de la cara frontal, las fuerzas que se aplican, el volumen y el peso de los elementos que ahí se componen. Todo esto para hacer un registro de un buen proyecto BIM. Ahora les voy a presentar un video de lo fácil que puede ser exportar un programa del programa de Geo5 a un fichero IFC y observarlo en un visor BIM también gratuito. A continuación, presentamos uno de nuestros programas, que es verificación de muros pantalla. Vamos en este video a utilizar uno de los ejemplos que ya están cargados dentro de nuestra versión demo. Es importante destacar que el programa realiza sus cálculos por ancho tributario, así que debemos colocar el ancho de la longitud total que tendrá nuestra excavación para el modelado BIM. Y fíjense cómo rápidamente ya tenemos el fichero que vamos a exportar, le asignamos unas carpetas, el nombre del programa. Podemos exportar estos ficheros en un archivo comprimido o en archivo natural. Es importante que podamos determinar cuáles son estos elementos que se van a extraer. Entonces, luego de que ya se guarda el archivo, lo abrimos en nuestro visor BIM de preferencia y vemos cómo se trajo todos los datos físicos y también los datos no gráficos del programa, como pueden ser las propiedades del acero, las propiedades del perfil geológico y también podemos ver el peso del material utilizado. ¿Ok? Entonces ahí vemos también un poco nuestro material didáctico, como puede ser la ayuda en línea, los manuales de ingeniería, podemos tener videos tutoriales o se pueden comunicar con nosotros, con Geo5 Perú, para recibir soporte técnico. En la parte de abajo de la presentación podemos observar nuestros correos de contacto: soporte@geo5peru.pe, comercial@geo5peru.pe, y tenemos también nuestra página web www.geo5peru.pe. En nuestra página van a poder tener acceso a todo este material didáctico del que les estaba hablando, van a poder tener acceso a los manuales de ingeniería, videos tutoriales, y van a poder estar al tanto también de los eventos que iremos programando a medida que vaya ocurriendo el desarrollo, ¿no?, de lo que es el conocimiento de Geo5. Es importante para mí poderles explicar un poco cuáles han sido algunos de los casos de éxito que ha tenido el software a nivel internacional. Como les comenté, estamos en más de 145 países. Uno de estos casos de éxito es la estación
de una de las estaciones del metro de República Checa, en Praga. Tuvo un periodo de construcción de 4 años y en este caso se utilizó el software Geo5 verificación de muros pantalla para el análisis de la excavación. Otro de los casos de éxito puede ser aquí en un país vecino, en Brasil, un grupo de pilotes perforados en los cuales también se utiliza el software diseño de muros pantalla y verificación de muros pantalla. Hago esta comparación de Europa con Sudamérica por una razón bastante importante y es lo que les voy a mostrar más adelante, que es la capacidad que tiene Geo5 para trabajar con diferentes tipos de normas, diferentes tipos de análisis y lo más importante, poderlo personalizar. Todos estos conceptos que nosotros vamos a utilizar para el diseño de nuestras estructuras va a poder ser totalmente editable para según la necesidad del diseñador. Entonces, ¿cómo obtengo este software? ¿Cómo puedo conocer más del programa? ¿Dónde puedo conseguirlo? Así llega Geo5 Perú al país. Nacemos con la misión de poderle ofrecer a los profesionales e independientes y a las empresas del país una herramienta potente que a su vez sea fácil de utilizar. Somos los distribuidores oficiales de Fine, de nuestra casa central en el país, y ofrecemos, aparte de la distribución del software, servicio de soporte técnico gratuito y formación. ¿Ok? La diferencia entre el diseño de muros pantalla y la verificación de muros pantalla es la capacidad de análisis que tiene cada uno de estos programas. ¿Ok? El diseño de muros pantalla nos permite realizar la evaluación del mismo, nos permite realizar el cálculo, ahí es donde vamos a establecer cuáles van a ser los anclajes y la verificación permite, a través de un análisis mucho más avanzado, el- la verificación del muro. Evidentemente, ¿qué ocurre? El grupo de pilotes se ve en la parte inferior del muro pantalla que está ahí en las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, más adelante voy a mostrarles un poco cómo trabaja la suite. ¿Qué ocurre? Que todos los programas de Geo5 pueden trabajar con el mismo perfil geológico a través de una herramienta que se llama GeoClipboard. Este GeoClipboard nos va a permitir diseñar todo según la etapa constructiva que tengamos, ¿de acuerdo? En este caso, obviamente, primero tenemos que realizar la excavación, tenemos que hacer el elemento de contención de la excavación, que en este caso fue los muros pantalla, para poder hacer el proceso constructivo de lo que serán los pilotes. Entonces, esto va también con lo que es el flujo de trabajo de Geo5 y la capacidad que tiene con la metodología BIM, ya que hablando de metodología BIM, sabemos que tenemos que ir por etapas. Estas etapas deben ser lo mejor detalladas posible. Dentro de poco voy a mostrarles el programa un poco mejor para que podamos tener una visión más global de lo que les estoy comentando. Y volviendo al tema, ofrecemos gran cantidad de ventajas al estar de manera local en el país el software. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el final de la presentación comercial. A continuación vamos a ver un poco más detenidamente uno de nuestros programas. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este caso vamos a abrir
uno de los ejemplos que tenemos en los manuales de ingeniería, por lo menos en estabilidad de taludes, tenemos 4 diferentes archivos en los que podemos experimentar, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar en este caso el ejemplo de demostración número 1. ¿Cómo trabaja Geo5? ¿Cómo es el flujo de trabajo? Es muy importante que podamos saber que es bastante intuitivo. En la parte superior tenemos la interfaz de archivo que nos va a permitir abrir y guardar archivos, hacer y rehacer. Nos va a permitir importar una plantilla desde un archivo CAD. Esto en el enfoque que le estamos dando al software como compatible con la metodología BIM. No es necesario un archivo CAD para determinar un talud, una pendiente, se puede hacer directamente desde el programa. Y tenemos las etapas constructivas que les estaré explicando un poco de ello más adelante. En el lado izquierdo de nuestra pantalla tenemos el modo edición de datos, tenemos el modo notas, que nos va a permitir añadir información que nosotros consideremos importante al momento de realizar nuestros entregables. Y también tenemos la configuración de gráficos, donde vamos a poder ver la configuración del análisis, vamos a poder configurar nuestro escritorio, los colores de la interfaz, cómo vamos a ver todo este tipo de gráficos y demás. Sin nada más que agregar, vamos a ver nuestro cuadro proyecto, ¿de acuerdo? Nuestro cuadro proyecto es aquel donde vamos a poder ingresar la información básica de el análisis que vamos a realizar o el trabajo que vayamos a realizar, y vamos a colocar información importante como el nombre de la tarea, en cuántas partes vamos a hacer esta tarea, una descripción, el nombre de nuestro cliente. Vamos a poder colocar el autor, la fecha, identificación del proyecto y demás información que nos pueda ser útil al momento de entregar nuestro proyecto. Es importante mencionar que Geo5 trabaja en 2 sistemas de unidades, en el sistema métrico y en el sistema imperial. Una vez que ya colocamos nuestros datos, por ejemplo, tarea 1, vamos a decirle parte 2, descripción, estabilidad de un talud, cliente, podemos dejarlo en blanco de momento, completamos el autor, vamos a colocar mi nombre, Alejandro Domínguez, la fecha, le podemos poner la fecha de hoy. Vamos viendo el tema de los años. Estamos en 22 de abril. Ya tenemos la fecha, el ID del proyecto 1234, ¿de acuerdo? Y vamos a la parte de configuración, que sería el segundo tema que tendríamos que tratar al momento de diseñar nuestra estructura, de analizar nuestra estructura. Entonces, aquí tenemos el administrador de configuración, el seleccionador de configuraciones. Podemos hacer nuestras propias configuraciones y añadirlas al administrador. Tenemos en este caso las que son válidas para el programa Estabilidad de Taludes, pero podemos ver que tenemos más de 70 diferentes configuraciones predeterminadas para el uso de nuestro software, ¿de acuerdo? Entre ellos están
estándares chinos, está el LRFD, está el Eurocódigo, está el diseño por estados límite, tenemos Reino Unido, en fin, una gran cantidad de normas que pueden ser guía para generar nuestro propio fichero de análisis de estructuras, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, seleccionaremos el método estándar con factores de seguridad y en caso de que quisiéramos editarlo, tenemos nuestro botón editar, tenemos cómo vamos a analizar nuestro talud a través de un análisis sísmico estándar. Tenemos otras configuraciones más, otros códigos. La metodología de verificación puede ser factores de seguridad, estados límites, Eurocódigo, LRFD, estándares chinos. Tenemos el material y el estándar. Esta pestaña de material y estándar va a depender también del programa que vamos a estar utilizando. Si, por ejemplo, estaríamos hablando del programa Pilote, si vamos a estar hablando del programa Zapata o Muro en Voladizo, vamos a estar analizando también según, por ejemplo, el ACI, que para las estructuras de concreto armado, y tenemos la configuración de las situaciones de diseño, si son permanentes, si son transitorias, si es un diseño accidental o una situación de diseño sísmico. Vamos a tener diferentes factores de seguridad en base a cada una de estas situaciones de diseño. Dentro de las interfaces tenemos cómo configurar el perfil geológico según los ensayos que hayamos obtenido del campo, ¿correcto? Entonces tenemos en este caso 4 diferentes interfaces que tenemos primero, por ejemplo, lo que sería nuestra topografía, ¿correcto? Y tendríamos en la parte inferior el modelo del subsuelo. Esto se va asignando, se puede asignar a través de un DXF, se puede importar, se configura, se pueden añadir los puntos textualmente, podemos importarlo por un archivo de texto. Esto va a ir dependiendo de la información con la que contemos. Una vez definida nuestra interfaz, tenemos la capacidad de definir el suelo y luego vamos a ir asignando o vamos a crear nuestro perfil geológico, ¿de acuerdo? Entonces, el suelo número 1, por ejemplo, tiene un peso unitario de 20 kilonewton metros cúbicos. Tenemos que le podemos determinar un estado de tensión, un ángulo de fricción interna, una cohesión de suelo. Todos estos datos los podemos ingresar según los ensayos de laboratorio. Pero, ¿qué ocurriría si quisiéramos ejecutar o quisiéramos analizar un anteproyecto? No tenemos todavía los ensayos de campo, pero ya quisiéramos ofrecer una posible solución. Pues en los parámetros de suelos tenemos la opción para clasificar. Esta clasificación de los suelos pues, viene en 2 tipos de clasificación, que es la estándar y la china. En este caso vamos a quedarnos con la clasificación estándar y vamos a ver cómo se encuentran definidos los diferentes tipos de suelos según la bibliografía. Tenemos la nomenclatura, podemos determinar la consistencia de nuestra muestra. Esto va a incidir en los valores que vamos a ver en nuestro perfil geológico, ¿de acuerdo? Y podemos también personalizar el patrón, el color y demás. Entonces, así tenemos el suelo número 2 y el suelo número 3, ¿de acuerdo? También podemos insertar un cuerpo rígido. Esto se está indicando, por ejemplo, la presencia de un muro en voladizo o un muro en gravedad.
lo va a considerar con un peso unitario de 25 kilonewton por metro cúbico, lo que viene siendo una estructura de concreto armado, ¿no? Luego de que definimos nuestro suelo, de que definimos el cuerpo rígido que puede estar en nuestra estructura, asignamos el tipo de suelo a nuestro perfil. Entonces, en nuestra interfaz número 1 asignamos el suelo número 1, nuestra interfaz número 2 asignamos la propiedad del cuerpo rígido, en la interfaz número 3 insertamos nuestro suelo número 2 y desde el suelo número 3, desde esta línea que vemos aquí, hacia abajo, es lo que consideraríamos el suelo número 3. ¿De acuerdo? Podemos añadir anclajes, podemos añadir clavos, refuerzos, el pilote antideslizante. Esto puede puede extraerse desde otros programas y verificarse en la estabilidad del talud. Por ejemplo, el pilotes antideslizante es un módulo que también tiene Geo5. Podemos en este módulo hacer el diseño del pilote y una vez que tenemos el pilote diseñado, lo traemos a estabilidad de taludes y verificamos la estabilidad completa del conjunto. También podemos añadir sobrecargas, podemos añadir, en tal caso, grietas de tracción, podemos añadir nivel freático, dependiendo de nuestro análisis o de las condiciones que tengamos en nuestro ensayo, ¿de acuerdo? Podemos ingresar el nivel freático de un punto a otro, dependiendo también de lo que nos arroje nuestro ensayo de campo. Otra factor y otra consideración interesante que tiene Geo5 dentro de sus análisis es el análisis dinámico del talud, de la estructura, a través del coeficiente sísmico horizontal y el coeficiente sísmico vertical. En estos coeficientes ingresaríamos los coeficientes de las aceleraciones del terreno. Y podemos configurar las etapas 1, 2 y 3 de nuestro proyecto según consideremos. Es importante resaltar que estas etapas de construcción son totalmente a criterio de la persona que diseñe. Yo puedo añadir n cantidad de etapas constructivas y de las configuraciones de la etapa según así mi análisis lo requiera. ¿De acuerdo? Cuando procedemos al análisis, le podemos especificar a nuestro programa cuál va a ser el método específico que va a utilizar el programa. Podemos optimizar este tipo de análisis. Podemos también editar nuestra poligonal, puede ser editada. Obviamente nosotros podemos decidir también si va a ser circular el análisis de la verificación del talud. Entonces, una vez que ya configuramos nuestro análisis, vamos a proceder con el análisis de nuestro talud. En este caso, vemos que en la primera consideración de nuestro análisis, la estabilidad del talud es aceptable. Cuando tenemos la segunda etapa de análisis, que puede ser un tema de que modifique el método de análisis o el tipo de análisis, se puede observar que hay diferentes tipos de métodos, entonces se hace la evaluación según un método u otro. Entonces tenemos también las segundas etapas constructivas. Por ejemplo, aquí ya habíamos analizado nuestro talud en primera instancia, ¿de acuerdo? Y tenemos ahora
una segunda etapa en la cual hacemos un movimiento de tierra, que puede ser una carretera, por ejemplo, y tenemos de nuevo dos tipos diferentes de análisis para realizar. En este caso se analizan todos los métodos, vienen siendo Bishop, Hellenius Peterson, Spencer, Jambu, Morgenstern Price, y nuevamente ponemos todos los métodos y nos dice que uno de los planos de división corta a través del cuerpo rígido. El resultado puede ser sobreestimado, estar hablando de este punto en particular especial. Así que necesitamos hacer una tercera etapa en la cual podamos ver que toda esta verificación de estabilidad es aceptable. Así que decidimos ingresarle a nuestro talud un par de anclajes. Entonces corremos en el primer caso de análisis, que es con todos los métodos aceptables. Tenemos un segundo dato de análisis que ejecutamos y es aceptable nuevamente. Y así ya tendríamos asegurado nuestra talud. Cuando decidimos añadir gráficos, vemos que podemos modificar todo esto, podemos añadir una escala horizontal, podemos colocar los puntos de cada una de nuestras interfaces, ¿de acuerdo? Podemos también generar un listado de cada uno de estos gráficos que estamos evaluando. Algo que quería mostrarles también es que cuando estamos analizando nuestra estructura, cuando estamos configurando, tenemos la opción de ver en 3D cómo se está evaluando nuestra pendiente, nuestro talud. Esto es muy importante al momento de calcular según la metodología BIM. Aquí vamos a estar ya viendo, por ejemplo, temas de relleno, temas de longitud del concreto, cuánto volumen se va a utilizar. Este ancho de la estructura 3D es totalmente editable. Puedo hacer que en mi caso de estudio sea un tramo de 10 metros de la carretera que tenemos acá arriba. Entonces, todo este tipo de elementos van a ayudarnos a generar nuestro modelo BIM, nuestra interacción con las demás dependencias, con las otras responsabilidades que se tienen. Y por último, quisiera mostrarles el cómo presenta Geocinco sus resultados, ¿no? Es importante que se vea que está, por ejemplo, el nombre de la persona que hizo el cálculo, el nombre del proyecto, la parte en la que se está trabajando. Tenemos nuestro título, podemos hablar de la entrada de datos, la configuración que se utilizó en el programa. Tenemos el análisis de estabilidad que se realizó con un análisis sísmico estándar, con una metodología de verificación de factores de seguridad y va indicando también las geometrías. Estamos viendo el tipo de suelo con sus propiedades. Acá vemos de nuevo el tipo de suelos con un poco mayor de detalles de la información no gráfica. Esta información que va a ser importante también para nuestra metodología BIM. Tenemos también las propiedades del cuerpo rígido, que es el muro de gravedad o voladizo que contiene nuestro talud. En este caso no se consideró sismo, no hay presencia de agua en nuestro talud y empezamos a ver nuestros resultados del análisis según las etapas de construcción. Entendamos que mientras más etapas de construcción tenga nuestro diseño, mayor va a ser también nuestro documento final, en el cual vamos detallando cada uno de nuestros procesos constructivos y los resultados
del análisis. ¿De acuerdo? Podemos verlo en 2 páginas, múltiples páginas. Esto podría, si no fuera la versión demo, podríamos abrirlo y editar en Word, podemos imprimirlo, podríamos guardarlo, pero lo que es importante en este momento es que puedan ver que el programa en su versión demo trabaja a toda su capacidad. El programa tiene esta virtud de que podemos conocerlo a plenitud antes de adquirirlo, estar seguros de que el programa va a atender nuestros requerimientos, y si quisiéramos exportarlo a un archivo en formato CAD o en formato IFC, podríamos hacerlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ok, tenemos nuestra pantalla. Les estaba comentando un poco de cómo podemos ingresar manualmente un perfil geológico según el espesor en las capas. Podemos ir definiendo el tipo de suelo, que como en este caso estamos considerando un anteproyecto, vamos a utilizar la clasificación predeterminada. Vamos a escoger, por ejemplo, una arena limosa y hacemos clic en nuestro botón OK y asignar. Le podemos asignar color cualquiera, la verdad, y le damos al botón añadir. Pero tenemos dos componentes más en nuestro perfil geológico. Entonces puedo clasificar luego de esta arena limosa, podemos colocar un limo gravoso, por ejemplo. Hacemos de nuevo clic en nuestro botón OK y asignar, y ya tenemos otro tipo de suelo añadido. Y vamos a suponer que luego en nuestra entrada número 3 tenemos un suelo mucho más firme. Vamos a considerar una grava bien graduada, por ejemplo. Decimos OK, asignar, y le podemos poner un color cualquiera. En este caso vamos a utilizar gris. Y ya tenemos nuestros suelos de ensayo preparados, ¿no? ¿Qué ocurre? Luego de que ya tenemos eso definido, debemos asignarlos. Este es nuestro flujo de trabajo. Entonces, en el primer estrato vamos a tener una arena limosa, luego vamos a asignar un limo gravoso, y en nuestro número 3 vamos con nuestra grava bien graduada. Sería interesante incluir la grava limosa. Bueno, podemos hacerlo una vez que ya tenemos todo definido. Podemos ir nuevamente a suelos y podemos editar nuestra grava bien graduada, y seleccionamos grava limosa, le decimos OK, asignar, nuevamente OK, y hemos cambiado así de rápido el tipo de grava que se está utilizando en nuestro proyecto. Y vamos al diseño de la cimentación. ¿Ok? Aquí vemos que podemos editar de diferentes maneras la zapata. Podemos hacerlo desde el cuadro de dimensiones o podemos hacerlo directamente desde nuestra pantalla de interfaz, así de sencillo. Podemos definir TO y TF. El TO es el terreno original y TF es el terreno final. Eso va a depender también la consideración de la carga del suelo que va a estar actuando sobre la zapata. Okay, vamos a dejarlo en este caso de esta manera. Hay diferentes tipos de zapatas: centradas, excéntricas, circulares, zapatas continuas. Eso va a ir dependiendo también de nuestro alcance. Luego tenemos la posibilidad de importar un archivo que sea, por ejemplo, tenemos un programa de análisis y diseño estructural. Hacemos nuestros reportes, lo extraemos un archivo de texto y luego de insertarlo, le damos siguiente, aceptamos las configuraciones, aceptamos,
Y yo lo que sí voy a hacer para modo de este cálculo es añadir una carga de diseño cualquiera que va a ser de aproximadamente 1 tonelada. Vamos a ponerle un momento X también. Vamos a poder añadir fuerzas horizontales sobre nuestra zapata. Esto es a medida, a modo demostrativo, ¿no? Estoy usando cualquier tipo de criterio. Bueno, la verdad no estoy usando criterio alguno. Y tenemos la geometría de la zapata. De momento, esto voy a dejarlo así como está, que es el predeterminado. Podemos modificar también el fondo de la zapata si es un suelo de perfil geológico o va dependiendo de los parámetros del suelo que hemos considerado. Podemos también hacer un yacimiento para nuestra zapata de arena grava. Puede ser también el material de mejoramiento del suelo que tenemos. Podemos definir el tipo de concreto que se va a utilizar, el tipo de acero, el refuerzo transversal. El tema de las sobrecargas es en caso de que tengamos a los costados alguna estructura, algo en particular, una carga lineal que queramos considerar. Tenemos también podemos ingresar el nivel freático o el nivel de suelo incompresible. Podemos añadir también, así como en los análisis de talud, podemos analizar también la aceleración sísmica de la zapata, podemos configurar la situación de diseño según el estándar que estemos trabajando y vamos a la verificación. En este caso, estamos viendo que la capacidad portante del suelo es satisfactoria, que la excentricidad de la carga también es satisfactoria. Podemos revisar el asentamiento, todo esto lo calcula automáticamente el programa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la capacidad portante? Si no tengo algún concepto claro, puedo presionar el botón F1, ¿de acuerdo? Donde vemos la ayuda que ofrece el programa, ¿de acuerdo? Entonces tenemos bastante material de consulta dentro del software que nos va a permitir comprender mucho mejor nuestro diseño. ¿De acuerdo? Disculpen que esté explicando un poco más rápido esto, pero ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Acá podemos ver también el diseño del refuerzo de la zapata, que podemos cambiarlo a barras de 1 pulgada, podemos aumentar nuestro recubrimiento y, por supuesto, añadir la cantidad que sea necesaria para satisfacer nuestro análisis, eh, nuestro diseño, ¿no? Sin embargo, acá vemos que la zapata no está ok con nuestro funcionamiento. Entonces podemos ir de nuevo geometría en diseño de cimentaciones. Vemos que hay un peso propio de la cimentación y un peso unitario que no está siendo del todo, no nos está permitiendo un buen dimensionamiento de la zapata, así que podemos pedirle que le calcule y automáticamente ella verifica sus dimensiones, ¿no? Ha modificado para la capacidad portante, lo cual nos ha permitido un diseño óptimo. Fíjense que ya la zapata no es de 2 metros, sino que es un poco más pequeña, lo que va a permitir la optimización de nuestro diseño, ¿no? Zapatas combinadas tenemos, por ejemplo, zapatas continuas, las podemos analizar de esta manera. Y si son plateas, Geo5 tiene un módulo especial que va a permitir el análisis de las plateas. El módulo se llama LOSA, también está disponible dentro de la suite de programas. Y para finalizar, les quiero mostrar lo que viene siendo el entregable del programa Zapata, ¿no?
ya estamos un poco familiarizados con lo que es la presentación del programa, de esta interfaz de los resultados, en los cuales vemos el análisis, vemos los criterios que se utilizaron para el diseño de esta zapata y vemos las verificaciones. Vemos también las cargas que se ingresaron y las verificaciones donde la capacidad portante es satisfactoria, donde la excentricidad de la carga es satisfactoria, también en ambas direcciones, y vemos el dimensionamiento de la zapata. Fíjense que ahora con el cálculo automático que hemos hecho, el punzonamiento, la verificación del punzonamiento también es satisfactoria. Entonces podemos añadir todo ese tipo de gráficos, podemos también añadir gráficamente las verificaciones y evidentemente también podemos exportar todo esto en datos de archivos IFC o en datos de archivo CAD según sea nuestro requerimiento. Eso es simplemente un abrebocas de todo lo que puede hacer la suite de programas Geo5. Como les digo, es una suite que tiene más de 25 módulos diferentes en los cuales podemos analizar diferentes tipos de estructura. Poco a poco vamos a ir presentando cada uno de estos módulos. Está el módulo pilotes, está estabilidad de taludes, tenemos muros en voladizo, muros claveteados, que son los que tienen los atirantados, tenemos muros de gavión. Poco a poco vamos a ir mostrando cada uno de estos módulos, como son bastante, bueno, tenemos para ir enseñando cada vez más estos programas. El programa Estratigrafía también es uno de estos que quisiera mostrarles más adelante. Como les digo, es un software que está diseñado para no solo ingenieros geólogos, no es solo para geotécnicos, también es para ingenieros civiles que necesiten apoyarse sobre todo con las cimentaciones. Efectivamente, la versión demo, que es la que les estaba mostrando, tiene todos los módulos disponibles. En caso de que requieran información adicional sobre alguno de nuestros módulos, les invitamos a contactarse con nosotros a través de nuestra página web www.geo5peru.pe. Pueden ubicarnos también en las redes sociales como Geo5 Perú. Somos los únicos distribuidores oficiales de Geo5 en el país. Esto es importante que lo sepan. Cualquier duda que tengan sobre el programa, sobre nuestra versión demo, sobre cómo adquirirlo, sobre, por ejemplo, los tipos de llave, estamos a su disposición. Espero que puedan ir conociendo más de este programa. Yo por mi parte no tengo nada más que agregar, salvo agradecerles su asistencia, su participación. Me alegra que varios de ustedes hayan querido hacer sus preguntas. Como les digo, para mí sería un gusto que se pongan en contacto con nosotros a través del correo comercial @geo5peru.pe en caso de que deseen la versión demo y para podérselas hacer llegar a cada uno de ustedes. O no sé qué les parezca que se las envíe a todos los participantes del seminario. Los que ya la tengan, pues muchísimas gracias por su interés en el software. Los que no la tengan, les invito a descargarla. Y bueno, muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí. Cuídense mucho, respeten el distanciamiento social y vamos a seguir conversando con ustedes mucho más adelante y mostrándoles seguramente muchísimos más proyectos, muchísimos más módulos. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, ahí publicamos algunos tips sobre cómo utilizar el programa.
Eso va a estar bastante interesante también para aquellos que estén queriendo conocer el software. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.